Bien, la obra que estamos haciendo aquí en la Font d'en Carròs básicamente es un colegio que se compone de 3 edificios, un edificio principal que es el aulario de primaria, que se compone de 3 alturas, luego tenemos otro edificio anexo que es comedor y otro edificio que compone infantil, todos unidos entre sí en una planta y la planta baja, como si dijéramos, es donde se ubican las zonas comunes, que sería un gimnasio y unas pistas polideportivas exteriores. Esta obra estaba estimado con un plazo para acabar a final de año, principio del año que viene. Con todo esto de la pandemia se ha tenido que pedir una ampliación de plazo. Está previsto acabarla en marzo o abril del año que viene. La idea es acabarla en conjunto, toda la obra en esa fecha, y poder entregarla para que se pueda acometer el siguiente curso íntegramente en el edificio. Ahora mismo se está trabajando en la estructura, estamos disponiendo de 20 personas en estructura. Normalmente aquí estaba previsto tener un equipo de 10 personas, ahora mismo hay 20 personas trabajando en la estructura con el fin de poder terminar en el plazo que tenemos estimado, y ahora mismo cuando terminemos estructura se empezará a ampliar con equipos tanto de albañilería como de todo, para acometer todas las instalaciones para poder acortar el plazo lo más posible. Bueno, yo quería agradecer sobre todo al pueblo de la Font d'en Carròs porque nos han acogido muy bien. La verdad que en un pueblo tan pequeño nos integramos bastante personal que se está quedando aquí, quedándose a dormir aquí en pisos alquilados y demás. El pueblo es un pueblo que agradece mucho el que estemos aquí trabajando. Agradecer también al ayuntamiento porque nos está prestando mucha atención y ayuda en cualquier cosa que nos haga falta. Siempre tenemos la ayuda por parte suya y el apoyo de todo el equipo de gobierno que hay aquí. Entonces, pues darles las gracias porque nos han acogido muy bien y ojalá en todos los sitios donde estamos nos acogieran de esta forma, y agradecerles mucho que nos hayan atendido así.